Puede ser que era un punto en el que no es tan óptimo como el óptimo paretiano, pero es más óptimo que otros puntos. Algo así, Creo que lo vi con Monopolio, pero no me acuerdo bien ahora. algo así. Es clave, es muy, o sea, es una herramienta metodológica clave que los economistas, la gran mayoría de los economistas, por no decir el 99% de los economistas, olvidan cuando opinan. No, recordémoslo a primer clase. En la primer clase dijimos, todo impuesto, mejor dicho, un supuesto básico de la competencia perfecta es que los intercambios son voluntarios. Por lo tanto, todo impuesto es malo porque es una decisión, pagar impuestos no es una decisión voluntaria. Por lo tanto, es obvio que un impuesto es una distorsión. ¿No? Por lo tanto, decir que un impuesto es distorsivo es una estupidez, porque por definición todo impuesto es distorsivo. El punto que hacen Lipsey y Lancaster justamente es demostrar lo que dijo alguien de ustedes, o forma un poco más compleja, lo que alguien de ustedes dijo hace un rato. Si una economía tiene una distorsión, o sea, no está en el óptimo de Pareto porque no se cumplen las condiciones, es obvio que no estamos en el, valga la redundancia, no estamos en el óptimo paretiano. Lo que demuestran Lipsey y Lancaster es que es posible generar una mejora en el sentido de Pareto. O sea, estamos en un punto como el C y nos vamos a mover a un punto como los E. ¿Cómo lo hacemos? Introduciendo una nueva distorsión. ¿Por qué digo que es clave este teorema? Porque lo que están diciendo Lipsey y Lancaster, que introducir distorsiones en una economía no necesariamente es malo. ¿No? Bajo ciertas condiciones, dicen Lipsey y Lancaster, una economía con dos distorsiones funciona mejor que una economía con una distorsión. Justamente el chiste, la gracia, el arte de la política económica es generar una nueva distorsión que anule y compense la distorsión original. Dicho de otra manera, quizás ustedes vieron esta idea sin que se los planteen tan expresamente, pero es la idea básica de cualquier política económica, es que el diseño de una política económica debe ser sometido a lo que los economistas llamamos el análisis costo-beneficio. ¿No? ¿Alguien vio alguna vez la idea del análisis costo-beneficio? Es hipertransparente el nombre. En eso los economistas somos fantásticos, porque le ponemos nombres a las cosas que son muy fáciles de entender. Cuando Lipsey y Lancaster dicen que compense y anule la distorsión original para que la economía funcione, se mueva en sentido de Pareto, lo que está diciendo es que los costos de bienestar que generan la distorsión tienen que ser menores que los beneficios de bienestar que genera la nueva distorsión. ¿No? El análisis costo-beneficio o beneficio-costo tiene que dar positivo. Si se genera una regulación, si se cobra, por ejemplo, si yo cobro un impuesto porque quiero pasar del punto E1 al punto E3 y la pérdida de bienestar que genera ese impuesto es mayor que la ganancia de bienestar que genera que los individuos que estaban en el nivel de indiferencia 1 pasen a estar en el nivel de indiferencia 3,
no tiene sentido aplicar ese impuesto y ese mecanismo redistributivo. No, por eso una clave, ya lo vamos a estudiar con más detalle, una clave cuando nosotros pensamos políticas redistributivas es tener en cuenta cuál es el tamaño de la distorsión o de la pérdida de bienestar que genera el sistema impositivo que creamos para financiar esas transferencias. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, por ahora no. Bien, entonces avancemos un poquito más. Guido, ¿se puede medir la pérdida de bienestar? No, no se puede. Pero los economistas sabemos que las pérdidas de bienestar existen y sabemos cuándo son más grandes y cuándo son más chicas. ¿No? Las pérdidas de bienestar son como las brujas. Entonces, en términos metodológicos, no importa si la puedo medir o no. Los economistas sabemos, por ejemplo, que prohibir que la gente fume genera más pérdida de bienestar que ponerle un impuesto a los cigarrillos. Entonces, los economistas decimos, no prohíbas que la gente fume, ponele un impuesto, ¿no? Por ejemplo. Bien, avancemos un poquitito más. Entonces nosotros tenemos acá nuestras condiciones de la competencia perfecta. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar cada una de estas condiciones y estudiar cada una de las fallas de mercado que generan que cada una de estas condiciones no se cumpla. ¿No? Como ustedes ya saben, creo, si los bienes no son rivales, estamos en presencia de la falla de mercado conocida como bienes públicos. Si las funciones de producción no tienen rendimientos constantes a escala, estamos en presencia de monopolios naturales. Si las funciones de producción y de utilidad no son independientes entre sí, estamos en presencia de externalidades y de bienes preferentes. Si el supuesto de información completa y perfecta, tenemos la cuarta falla de mercado, que es la información asimétrica. Si los intercambios son voluntarios, estamos en presencia de lo que Coase llamó equilibrio coasiano, o lo que es lo mismo, si los intercambios no son voluntarios, los intercambios no son eficientes, nos plantea Coase. Si no existe un sistema institucional que garantice que la única forma que tiene un individuo de satisfacer sus necesidades es a través de intercambios,
vamos a estudiar los problemas institucionales que estudiaron North y Olson, y creo que se me acabó el listado. Fantástico. Ah, son las 10, buenísimo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es aprovechar que tenemos una hora más y vamos a avanzar con la segunda clase. O tercera, mejor dicho. Sí, Matías. Las que aparecen en el paper de Bators deben ser las que yo llamo ortodoxas. Las ortodoxas no aparecen. Si no, no serían... Perdón, las heterodoxas no aparecen. Si no, no serían heterodoxas. Serían ortodoxas. Profe, tengo una pregunta. Para ordenar la bibliografía, nosotros arrancamos por la clase del 15 y ahora pasamos a la clase que sería del 18. Sí, señor. La del 12 la vamos a ver más adelante. ¿La del qué? La del 12 creo que es la primera de todas. Usted dijo No, que íbamos ya a empezar pasó. por... Ah, ok. Parece que es este. A ver. Bien. Entonces, empecemos con el cronograma de ver cada una de las distintas fallas de mercado. Empecemos con la clase de bienes públicos. La ventaja de las clases virtuales es que puedo tomar mate mientras doy clase. Eso está bueno. Como no tengo que escribir, eso es una ventaja. Ustedes, la gran mayoría de ustedes, o mejor dicho, todos ustedes ya deben saber qué es un bien público, así que vamos a hacer esto bien rápido. Por alguna razón, creo que porque soy economista y me pasé toda una carrera estudiando restricciones, creo que pedagógicamente es más sencillo explicar qué es un bien público por la negativa. Es muy común que la gente que no sabe finanzas públicas diga que un bien público es un bien provisto por el Estado, o que diga que un bien público es un bien gratuito, o que diga que un bien público es un servicio público, o que diga que un bien público es un bien cuyo consumo está garantizado por la Constitución o por una ley, o que diga que un bien público es un derecho. Bueno, nada de eso es correcto desde el punto de vista de las finanzas públicas. No necesariamente un bien público es provisto por el Estado, no necesariamente en la vida real nosotros consumimos bienes públicos sin pagar, no necesariamente todos los bienes públicos son servicios públicos. Obviamente hay muchos bienes públicos que no están garantizados por la Constitución y hay bienes que no son bienes públicos que están garantizados por la Constitución. Obviamente no tiene nada que ver que un bien sea público aunque sea un derecho o no. Entonces es hora que nosotros repasemos qué es un bien público. Antes de avanzar, ¿alguien
¿Sabe qué es un servicio público? Sí, Miguel. De nuevo, ustedes habrán preguntado seguramente, no, Alberto, no. Un servicio público no es un servicio que brinda el Estado. Por ejemplo, el taxi es un servicio público y no es un servicio que brinda el Estado. Les decía, Un servicio público puede ser, por ejemplo, alguno que es pagado por ciertas personas, pero afecta a más de ellas. Como que no sé qué querés decir. se contrapondría un poco con los bienes. Sí, di un poco de vueltas. Si se contrapone con los bienes no rivales, digamos. Por el tema de... Ok. Pará, ¿vos me estabas hablando de bienes públicos o de servicio público? Servicios públicos, yo decía como que estaba pensando en el gas, la iluminación, capaz bienes que pueden estar subsidiados por el Estado, pero porque están garantizados que todas las personas deban tenerlos, que no siempre son un derecho o siguen las definiciones que habíamos visto antes, pero tienen algo que ver en algunos aspectos. A ver, vamos por partes. Bastante vueltas, pero bueno. Vamos por partes. Dale. Recuerden esta diapositiva, filmina, o como lo querramos llamar, que vimos el otro día, porque es clave para entender cómo están armadas estas clases, cómo está armado cualquier curso de finanzas públicas. No, como dijimos la semana pasada, nosotros en economía estudiamos el ser y estudiamos el deber ser. El ser es la economía positiva, el deber ser es la economía normativa. En finanzas públicas, como en muchas otras materias, constantemente vamos a estar yendo y volviendo de la economía normativa a la economía positiva, de la economía positiva a la economía normativa. Para que tengan un dato de contexto muy interesante, fíjense, bueno, no hace falta que se fijen, yo se lo debe haber dicho yo la clase pasada. El paper que todos los economistas reconocen como el paper seminal sobre bienes públicos, o los dos papers de Samuelson, se llaman una teoría del gasto público, una teoría diagramática del gasto público. O sea, la teoría de los bienes públicos nace del esfuerzo intelectual que hizo Samuelson de responder a la pregunta, che, ¿qué hace el Estado? ¿En qué gasta el Estado? O sea, partimos de la economía positiva. Lo que hizo Samuelson fue mirar lo que hacía el Estado. No se puso a estudiar qué era lo mejor que podía hacer el Estado, que sería la economía normativa, sino que partió de la realidad. O sea, los bienes públicos existen, hay bienes públicos que son provistos por el Estado, hay bienes públicos que no son provistos por el Estado. Porque en la vida real no siempre las cosas funcionan como los tipos ideales que nosotros estudiamos recomiendan. Yendo a mi pregunta anterior, un servicio público, o el concepto de servicio público, es un concepto que no tiene nada que ver con la teoría económica, menos con las finanzas públicas, y es un concepto que tiene que ver con el derecho público. Básicamente, un servicio público es un bien o servicio que está regulado por el Estado. En ese conjunto podemos meter infinidad de cosas, bienes públicos, bienes no públicos, bienes preferentes, bienes privados, monopolios naturales, como me decían hace un rato, la luz, el gas, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera.
El punto es que ninguno de esos, ni la luz, ni el teléfono, ni el gas, ni la educación, ni la salud, son bienes públicos. Y en algunos países tienen características de servicios públicos, por ejemplo en Argentina. Cambiemos de diapositiva. Ustedes ya saben la respuesta. Un bien público es un bien de consumo colectivo, o sea, es un bien cuyo consumo es no rival en el consumo. Y ya saben ustedes qué quiere decir que un bien sea no rival en el consumo. ¿No? Que un bien es no rival en el consumo significa que el consumo de un individuo afecta el consumo de otro individuo. Porque el consumo no... Perdón, creo que lo dije al revés. Si el bien es rival, el consumo de un individuo afecta el consumo de otro individuo, de ese mismo bien, porque el consumo es individual. Si el bien es no rival, lo que estamos diciendo es que dos personas pueden consumir al mismo tiempo la misma unidad del bien. Por lo tanto, estamos en presencia de la primera falla de mercado o la primera condición del teorema del bienestar que no se satisface, porque los bienes no son rivales, por lo tanto no son bienes de consumo individual, sino que los bienes son no rivales. Nosotros ya lo vimos hace un rato. El equilibrio competitivo exige la igualdad entre la tasa marginal de sustitución, la tasa marginal de transformación y el cociente de precios. Y vimos hace un rato que como la tasa marginal de transformación mide el costo de oportunidad y el mecanismo de equilibrio competitivo que coordina las decisiones individuales es el mercado, en la práctica eso implica que el precio de cada bien debe igualarse a su costo marginal. El problema es que la existencia de un bien no rival genera dos perspectivas respecto del costo marginal. Por un lado, si el costo marginal, o sea, el costo de que una persona más consuma una unidad de un determinado bien, era el costo de oportunidad de producir ese bien, eso es válido para los bienes rivales. Pero cuando el bien es no rival, no es necesario que la sociedad pague el costo de producir una unidad del bien más para que un individuo más pueda consumir una unidad de ese bien. Les parece un trabalenguas, pero si ustedes lo piensan, rápidamente lo van a entender. ¿No? Tenemos dos perspectivas del costo marginal. El costo de producción y el costo marginal de consumir. Para los bienes rivales, CM1 es igual a CMG2. Para los bienes no rivales, eso no se cumple. Justamente porque, como dije hace un rato, si el bien es no rival, es de consumo colectivo y dos personas lo pueden consumir al mismo tiempo. Si el precio óptimo de un bien es su costo marginal, la primera pregunta que nos tenemos, o la pregunta que surge en este momento es, ok, ¿cuál es el precio óptimo que debe pagar un individuo por consumir un bien no rival? ¿CMG2 o CMG1? La condición que en cada mercado el precio que paga un individuo se iguala al costo marginal de producir
el bien que ese individuo va a consumir, implica que cada individuo paga lo que a la sociedad le cuesta que ese bien se produzca. O lo que es lo mismo, como ya repetí 3 veces o 5, cada individuo cuando consume paga el costo o de oportunidad o el costo social de producir ese bien. Ahora, ¿cuál es ese costo cuando el bien es no rival? Si el bien es no rival, que un individuo más consuma una unidad del bien no rival, tiene un costo marginal de consumo 0. Por lo tanto, el precio óptimo que debe pagar un individuo por consumir un bien no rival es 0. ¿Se entiende esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué no me chilla esto? Exacto, Nacho. Exacto, Alberto. ¿Podría repetir, por favor, por qué el precio o el costo marginal tiene que ser 0 visto del costo social y el costo de Sí, oportunidad? Porque no hay rivalidad. claro, exacto. Si no hay rivalidad, quiere decir que 2 personas pueden consumir el mismo bien al mismo tiempo. Si 2 personas pueden consumir el mismo bien al mismo tiempo, quiere decir que no es necesario que se produzca una unidad más de ese bien, ¿no? ¿Cuánto tiene que pagar, cuánto le cuesta a la sociedad que un individuo consuma un bien no rival? 0, porque la sociedad no tiene que producir una unidad más de ese bien. Perfecto, gracias. La segunda condición que Samuelson utiliza para definir qué es un bien público es la condición de no exclusión. ¿Qué quiere decir que un bien sea excluyente o que sea no excluyente? Para eso necesitamos definir qué significa la no exclusión o la exclusión. Lo que nos interesa acá es que exista tecnología de exclusión, o sea, que un individuo que produce un bien tenga capacidad de controlar cuántas personas consumen ese bien. ¿Por qué es necesario tener una tecnología de exclusión? Porque la tecnología de exclusión es lo que permite cobrar. Si yo puedo controlar quién consume y quién no consume, administro el consumo de ese bien que la gente hace, cobrándole a la gente algo por consumir ese bien. Si la tecnología existe, el bien es excluyente. Si la tecnología no existe, el bien es no excluyente. Fíjense que acá la clave está en que decimos si la tecnología existe, no si la tecnología se aplica. Puede existir la tecnología y puede no estar aplicándose. No importa, no cambia la condición del bien de excluyente a no excluyente. Ejemplo para que entiendan. Una ruta es un bien excluyente, no importa que exista peaje en esa ruta o no exista peaje en esa ruta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existe una tecnología para excluir individuos del consumo del bien ruta, y esa tecnología es un peaje, una barrera. Que se aplique en la práctica ese mecanismo de exclusión o que no se aplique en la práctica ese mecanismo de exclusión es una cosa distinta, pero la tecnología existe. Por eso para nosotros una ruta es un bien excluyente. ¿Por qué Samuelson
determina que existen dos condiciones para definir un bien público, porque Samuelson va a clasificar a los bienes públicos en bienes públicos puros y bienes públicos impuros. Un bien público puro va a ser aquel bien que sea no rival y no excluyente, o sea, aquel bien que tenga por características las dos condiciones, la de no rivalidad y la de no exclusión. Si un bien es no excluyente, o sea, si el que produce el bien no puede controlar cuánta gente lo consume, ¿por qué la gente va a estar dispuesta a pagar por consumir un bien de cuyo consumo no puede ser excluido? Imposible, ridículo, totalmente subóptimo que un individuo revele sus ganas de consumir un bien, sus ganas de pagar por consumir un bien, si ese bien es no excluyente. Por lo tanto, si el bien es no excluyente, el comportamiento óptimo del individuo es lo que los economistas llamamos comportamiento free rider, o sea, consumir el bien sin revelar sus preferencias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿puede ir un poquito más lento con el paso de las vías dispositivas? Porque Bueno, cuando nos va pasando es rápido, pero se puede bajar un poco la velocidad. bueno. Perdón, ¿y cuáles serían los bienes públicos impuros? Aquellos que no son no rivales y no excluyentes. No, si son no rivales y no excluyentes, son puros. Los impuros son los que tienen una de las dos condiciones. Una de las dos, perfecto. Claro. ¿No? Profe, le hago una consulta. No se me está ocurriendo ningún ejemplo de un bien que sea rival, pero no excluyente. O sea, ¿cómo sentido? ¿Quién está hablando? De yo, Hernán. Hernán, fantástico. Muy buena tu pregunta. Vamos por partes. Primero, Miguel, los bienes públicos serían aquellos que son, los bienes públicos puros serían aquellos que son no rivales y no excluyentes. No hay contradicción. Samuelson no se contradice nunca. Si ustedes miran la bibliografía, van a ver que hay un texto que yo incorporé este cuatrimestre en la bibliografía, que se llama Who Became Politician, ¿no? ¿Quiénes se hacen políticos? Es un texto escrito por una serie de economistas. Lo que me interesa que miren es que... creo que lo tengo acá, a ver. Esperen. A ver. Sí, acá está. Es fantástico dar clase con la computadora. Este es el texto. Este chico, este señor economista, Ernesto Dalbó, es un economista argentino egresado de nuestra querida facultad. Cuando Ernesto se graduó de grado como licenciado en Economía y luego hizo lo que en ese momento era la maestría de Política Económica de la facultad. Su tesina de la maestría
fue justamente la respuesta a la pregunta que me hizo recién no sé quién. ¿Quién me preguntó lo de que no se le ocurre el ejemplo, bla, 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 bla? ¿No? Alguien me preguntó, no se me ocurre un ejemplo de un bien que sea rival y que sea no excluyente. Como Ernesto hizo su tesis justamente, su tesina justamente sobre los bienes públicos, su tesis básicamente lo que demostraba era que en términos de la teoría del bienestar, el concepto de bien público impuro y el concepto de bien público puro es redundante, o sea, no es que Samuelson se hubiera contradecido, sino que desde el punto de vista de las finanzas públicas y la intervención del Estado en la economía, las dos condiciones eran redundantes. ¿Por qué? Porque lo que el texto, la tesina de Ernesto demostraba era que la condición de rivalidad domina la condición de exclusión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si un bien es no rival, no importa que el bien sea o no excluyente, justamente porque si el bien es no rival, el precio óptimo es cero. Entonces vos podés tener una tecnología de exclusión, pero para la sociedad es óptimo que no me la apliques, porque el precio